Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, qué bueno, ya. Gracias. Bueno, mi nombre es Luis Bonilla. Un poco les pido disculpas porque estoy teniendo problemas con algún dispositivo, pero lo bueno es que ya les puedo ver, ya puedo presentar y ya les puedo escuchar. Gracias, Vivi, por la oportunidad. Para mí es un placer poder compartir un poco de los conocimientos que tenemos en esta área. Trabajo 20 años en la industria financiera, desde bancos, cooperativas, y tengo un par de maestrías, una en Business Administration y Banca Digital por la OID y una en Riesgos Financieros en la Politécnica Nacional. Y pues eso en gran medida. Llevo 10 años dando temas de riesgos, contabilidad, finanzas, que es mi especialización, y he trabajado de director de riesgos en algunas instituciones, tanto privadas como públicas, en el Pichincha, en el BIES, que son los bancos más grandes de tanto públicos y privados. En Banco Procredit también estuve 8 años, ahí tuve muy buena formación en el tema
académico alemán y he tenido la oportunidad de poder discutir pues, a nivel internacional con algunos colegas del área sobre los temas de riesgos. Entonces, es un poco mi presentación y pues ahora continuaríamos ya un poco con el webinar si lo consideramos. Estimado Luis, correcto. Bueno, les invito por favor los chicos que ya se están conectando que puedan dejar todas sus inquietudes en la cajita de preguntas y respuestas. Luis va a tener aproximadamente 50 minutos para este tema y al finalizar vamos justamente a resolver todas estas inquietudes. Voy a permitirme compartir la pantalla, por favor, para que pueda revisarle y me cuentas, Luis, si puedes ver. Sí, ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, fuerte y claro. Ya, súper. Bueno, un poco voy a hablarles de la auditoría financiera y la gestión de riesgos para maximizar la eficiencia, ¿no? En esa línea, yo les quería un poco mostrar o hacerle este proceso como un tema de conversatorio. Esto en gran medida porque hoy en día generar una auditoría financiera y gestionar el riesgo es algo vital para las instituciones financieras del Ecuador. Y tenemos instituciones financieras de todo tamaño, ¿no? Desde entidades cooperativas que manejan 500,000, 600,000 dólares en activos, hasta la entidad más grande, obviamente, que es Banco del Pichincha, que está manejando alrededor de 20,000 millones de dólares. Y esto necesita siempre ser administrado bajo un tema técnico. Entonces, ahí Vivi, no sé si podemos adelantarle o tengo yo el manejo. Primero, ¿qué es este desafío bancario actual, no? Vemos que hoy todo el proceso bancario es un desafío, es muy desafiante y en gran medida, ¿por qué? Porque se detonan crisis. Como nosotros vemos o como nosotros lo vivimos en el día a día, estas crisis no solo son desencadenadas por el proceso de administración, sino también por el proceso de manejo de data. ¿Y por qué digo que el manejo de data? Porque el desafío bancario, y lo digo bancario en un término muy amplio, porque la banca como tal implica todo lo que es una intermediación financiera. Y esta intermediación financiera se ha ido complicando en función de algunos parámetros que van generando estas crisis, ¿no? Hemos visto las crisis del 99, en donde ciertos temas de riesgo de crédito desencadenaron procesos de liquidez que luego, obviamente, desencadenaron la quiebra de muchas entidades. Y es claro que si no tenemos una auditoría financiera de este tipo de escenarios, es complejo poder estimar o gestionar cada uno de las variables que pueden coadyuvar o que pueden disminuir el nivel de riesgo que cada institución se enfrenta. ¿Por qué? Porque es claro que los administradores de decisiones, que son las gerencias, que son las jefaturas y que toman decisiones y que son los mismos analistas quienes preparan la información para la toma de decisiones, son personas. Y que estas personas tienen que tener un nivel de preparación suficiente como para ir entendiendo y advirtiendo ciertos riesgos que pueden generar crisis muy fuertes, no solo financieras, sino que ya desatan crisis crisis de consumo, crisis de energía. Por ejemplo, hemos desatado crisis mundiales cuando ciertos bancos ya muy grandes generan deterioros en su cartera y disminución de el proceso crediticio, de la confianza que es con lo que se negocia en las instituciones financieras. En las instituciones financieras, pues es clarísimo que lo que nosotros compramos y vendemos es confianza. ¿Y por qué digo que compramos y vendemos confianza? Porque una persona cuando hace un depósito, lo que deja en nosotros es el fruto
de todo su salario en el mes. Y a cambio se lleva, antes por lo menos una cartola impresa, hoy en día, como digo, solo se lleva un celular con una aplicación que le permite verificar su saldo. Y que si hoy no tiene acceso a ese celular o a ese dispositivo con sus usuarios y claves, no tiene acceso a su dinero. Eso es vitalmente importante. ¿Por qué? Porque lo que está dejando ese socio a cambio de un dispositivo con un saldo en particular y con unas credenciales en particular es la confianza de que le van a devolver el dinero o que le van a permitir hacer compras con ese dinero en otros dispositivos. Entonces, el desafío bancario actual implica hoy ya no solo conocimiento técnico, sino también conocimiento en el ámbito tecnológico. Muy importante el proceso de esta auditoría, porque es clarísimo que para entender esos movimientos financieros y para entender estos procesos, hoy la parte tecnológica juega un papel profundo, ¿no? Y con más y más información, con inteligencia artificial actuando por detrás, con modelos de decisión, con algoritmos de comportamiento, con un sinnúmero de variables adicionales, la toma de decisiones cada vez se vuelve más nublada, más dispersa. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos mayor información y tenemos que tomar más decisiones, paso a paso. ¿Y eso qué puede desencadenar? Desencadenar en crisis. ¿Ah? Entonces, para nosotros, como IBPF, somos una institución en la cual buscamos que las personas que se capacitan con nosotros siempre busquen y siempre generen experiencias de la actualidad, de lo que vivimos en el día a día, ¿no? De lo que tenemos que tomar decisiones en el día a día y de las regulaciones nuevas que a medida que van saliendo, tenemos que irlas aplicando, tenemos que irlas gestionando, tenemos que irlas perfeccionando y adaptando a nuestra realidad. ¿Sí? Entonces, es importantísimo que un desafío bancario actual es no generar crisis. Porque efectivamente, como lo que acabó de pasar no hace mucho, hace una semana, en una entidad financiera, si su presidente desata un modelo de rumor, eso puede conllevar a problemas mucho más fuertes, porque el nivel de comunicación actual es muy, muy desarrollado. Ahora pasa luego en la calle y 5 minutos después está en el celular y siendo viral, donde todo el mundo comenta, donde todo el mundo empieza a tomar decisiones, donde todo el mundo gestiona. Les voy a dar un ejemplo muy claro, pero hoy día, pues particularmente me gusta hacer el deporte y veía un video viral del pádel, ¿no? Que habían robado una cancha y claro, primero se empezó a especular que era en la mañana, luego que en la tarde. Pero eso desencadenó ciertas crisis, sobre todo los administradores de las otras canchas, que buscan dar seguridad. ¿Para qué? Para que sus clientes no se vayan. Y esa confianza que van a buscar generar, la trataban de generar a través de los grupos. Ellos mismos daban el proceso de qué medidas de seguridad hay en su cancha, en qué horario están, con qué guardias están. Una de las canchas empezó a cambiar hasta el servicio de seguridad, lo cual hace que desencadene una mini crisis de cómo poder manejar esta mala imagen que se pudo dar por un video que se hizo viral. Entonces, hoy en día, el desafío actual bancario es todavía mucho más complejo por el nivel de comunicación que existe en la sociedad. Entonces, los administradores de riesgos, los administradores financieros, los administradores o los auditores internos tienen que aprender a manejar crisis que cada día se crean en las instituciones y cada día con más data, cada día con más información, cada día con nuevos modelos en los cuales a veces no tenemos conciencia de qué es lo que está el algoritmo recomendándonos. Entonces, no son solo máquinas las que toman las decisiones, son personas las que tomamos decisiones a través de la información.
No sé si podemos seguirle, mi estimada Vivi. Y claro, ¿qué tipo de riesgos nos enfrentamos? Nos enfrentamos generalmente a la falta de control. Entonces es claro que hay un par de entidades, las superintendencias, tanto de la economía popular solidaria como la superintendencia de bancos, que deben controlar, en el caso de la super de bancos, a 29 instituciones financieras y en el caso de la superintendencia de economía popular y solidaria, alrededor de 400, casi 395 cooperativas. Y que cada una tiene un nivel de riesgo de mercado, un nivel de riesgo de liquidez diferente a la otra. ¿Por qué? Porque el mercado, no sé, el mercado azuayo maneja diferente del mercado guayaquileño y toma decisiones diferentes del mercado quiteño. Y ese tipo de riesgos la enfrentan con información. Entonces, generar modelos o generar controles que permitan tener un paraguas para, digamos así, capear este tipo de riesgos es supremamente importante porque esas alertas van a permitir que la crisis o se ahonde o se disipe. Y si el momento de las crisis se ahondan, las pérdidas pues son millonarias y son irrecuperables. Eh, Solo como dato, pero se dice que el día de la crisis del Banco del Pichincha, el lunes que asomó la noticia, salieron 156 millones de dólares de esa institución. Y ese es un dato que nadie, o sea, que solo lo pueden comprobar las personas que están a la interna de la institución. Nosotros que estamos por fuera y que somos tal vez personas que estamos en el medio, no están clarísimas de que eso va a pasar. O no pueden decir con certeza que fueron 156 millones o que fueron 3 millones o que fueron 40 millones. Solo lo vamos a poder ver el 20 de septiembre cuando se vea el estado financiero de esa entidad. ¿Y eso qué podría desencadenar? En un siguiente riesgo que podría ser el riesgo de liquidez, que básicamente lo que implica es saber si la entidad puede o no puede devolver esos depósitos a sus clientes. ¿Y cómo manejaron la crisis? Devolviendo, devolviendo, devolviendo. Entonces, en procesos de iliquidez, hay que tener planes establecidos que nos permitan tener controles para devolver el dinero de manera a tiempo. Pero el riesgo de liquidez implica siempre un equilibrio, como digo yo, porque puede tener mucho dinero en las cajas, pero para nada va a ser rentable o para nada va a poder generar los ingresos necesarios para cubrir los costes de los depósitos. Entonces, si tiene mucha liquidez, también es ineficiente, pero si tenía poca liquidez, se puede llevar mucho más la crisis que el banco tendría que manejar para capear ese tipo de dificultades. Entonces, un riesgo de mercado puede desencadenar un riesgo de liquidez. Y si es que por A o B tenía tal vez negocios hacia afuera y ese negocio dependía yo qué sé, del valor de mercado de la acción, esa acción se podía ir disminuyendo. Y veíamos que tal vez en esos días la acción de Banco del Pichincha bajó. Días después salió la noticia o hace poco, el viernes creo que salió la noticia de que Banco del Pichincha absorbe Banco de Loja. ¿Por qué? Porque es parte, desde mi perspectiva muy personal, es parte de la imagen que quieren posicionarse como un banco mucho más grande, mucho más sólido. ¿Ya? Y eso implica también un ejercicio de tasas de interés. ¿Por qué? Porque si no están creciendo en sus depósitos, al contrario, están decreciendo en sus depósitos, el movimiento que tienen que hacer sobre las tasas de interés que ofertan a sus depositantes tiene que ser hacia el alza. ¿Y por qué tiene que ser hacia el alza? Porque ese proceso les permitirá que muchas personas que estén molestas con la parte tecnológica de la entidad puedan mantenerse, digan, bueno, ya, sí, tal vez no funciona los sábados en la mañana, pero ya se sabe ir generalmente 1 o 2 horas. Entonces, ese tipo de procesos, de conocimientos, de evaluaciones, tienen que ser cada vez más rápidas y tenemos que tener paneles en los cuales podemos ir viendo, monitoreando mucho ese tipo de riesgos.
Y claro, el riesgo fundamental de toda entidad financiera, obviamente es el riesgo de crédito. ¿Por qué? El 80% de todos los activos de cualquier institución financiera están invertidos en su cartera. Y ese es el principal motor que impulsa la generación de intereses, que eso compensa el pago de intereses que tienen con todos sus depositantes. Y eso impulsa la confianza de las personas en depositar su dinero en dicha entidad o irse a otra entidad que le paga más. Y a eso se le conoce como la percepción de riesgo que una persona tiene. Pero esto tiene que ser auditado por un tercero. O sea, como vulgarmente se dice, tú no puedes echarte flores a ti mismo, ¿no? Es un poco egocentrista, pero en el tema bancario es todavía mucho más importante ese proceso. ¿Por qué? Porque si yo genero o digo, soy la mejor institución del país, lo puedo decir 1000 veces, pero quien evalúa si soy la mejor o la peor institución del país es la persona que toma la decisión en dejar o no dejar los depósitos en mi institución. ¿Y en qué se basa? Se basa en indicadores como, por ejemplo, la calificación de riesgos que tiene la entidad, que viene dada por una auditoría financiera de los balances de dicha institución. O sea, si sus balances dicen la verdad o no. Y eso es lo que puede desencadenar nuevas crisis. Entonces, todos los riesgos son, llamémoslo así, incluyentes y son interconectados. Se van uniendo, se van gestionando unos con otros. Denme un segundito, no me deja pasar. Ahí. Eso, gracias. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues hemos visto ya casos muy cercanos, ¿no? Antes presentábamos niveles o el caso Enron, ¿no? En el tema de riesgos. Y el caso Enron era, es que pasó en Estados Unidos y se perdió cierta plata de ciertas aseguradoras, de ciertos bancos grandes, que a mí no me impactaba. Pero hoy en día es cada vez más cercana esa crisis, ¿no? Ahí tenemos casos como el de la cooperativa CREA, en donde la crisis se maximizó por un tema de solvencia. ¿Y qué es la solvencia? La cantidad de capital que puede tener una entidad financiera para solventar las pérdidas que pueden generar la cartera. ¿Y por qué generan pérdidas? Generan pérdidas por las provisiones, o sea, no recupera el dinero que prestó. También se dice, y porque todavía hasta hoy no se tiene claridad en qué fue todas las causas que llevaron a que su nivel de solvencia disminuya, pero solo como datos les puedo decir que hace 6 meses esa entidad todavía tenía un nivel de solvencia positivo, o sea, mayor al 9%. Y en menos de 6 meses, esa entidad se fue disminuyendo su solvencia hasta cuando llegaron a la declaración de la liquidación forzosa, en la cual indicaron que su nivel de solvencia estaba por debajo del 6. Entonces, las crisis son cada vez más cercanas, son cada vez más, eh, llamémoslo así, más palpables para el público y eso genera mayor o menor confianza. Y eso genera concentración. El mismo Avibank, que tal vez pueden decir, chuta, tal vez era muy chiquito y no me impactó. Pero la realidad es que a muchos microempresarios sí les impactó. Y claro, ellos tenían capitales tal vez del exterior, pero eso no quiere decir que no tuvieron pérdidas. Y también están en liquidación. O la de la Cámara de Comercio de Ambato, donde se habla de que una mala administración, o sea, una persona que también tomó malas decisiones, conllevó a que la crisis sea cada vez más fuerte, hasta que, claro, no podían soportar el nivel de liquidez y empezaron con temas de se devuelve $100 por persona cada día, y eso en lugar de parar la crisis, acentúa la crisis. Entonces, la toma de decisiones en procesos de crisis implican riesgos que pueden o acelerar la crisis o parar el nivel de crisis y buscar estabilizar las carteras, estabilizar los depósitos, estabilizar la confianza, porque la confianza de una entidad financiera es su principal patrimonio.
¿Y para qué es, y por qué es importante eso? ¿Por qué es tan importante gestionarlo desde una visión de riesgos? Es importante porque cada una de las decisiones que toman las personas que creen en esa institución dependen del proceso comunicacional que tengan. Porque por más amigo que sea del inversionista más grande, dicho inversionista más grande no va a decir, ¿sabes qué? Perdí la plata, bueno, qué pena, fue un negocio fallido, lo perdí. Porque las instituciones financieras no es un negocio eh, palpable en el cual yo administro, entonces en el cual yo me doy cuenta de que yo iba mal. No, la institución financiera le doy a un tercero para que administre mis depósitos, mis recursos, administre mi rentabilidad, administre también mis créditos, administre mis tarjetas de crédito, me permita tener visión sobre mis apps, si he tenido o no he tenido mayor rentabilidad o he tenido menor rentabilidad. Entonces, ese tipo de cosas permiten que las crisis, como les digo, se aceleren o se disipen. Y si por detrás no hay una auditoría financiera, ¿y qué es esta auditoría financiera? Buscar que se diga la verdad. ¿Podemos avanzar? Entonces, para eso, ¿qué es importante? Tener procesos sistémicos. Y sistémicos y sistemáticos. ¿Qué quiere decir? Que tengan una evaluación y confiabilidad. O sea, que lo que yo esté diciendo realmente sea palpable y sea la realidad que vivo con las instituciones. Porque como veíamos en el caso de una institución de las que comenté, hace 6 meses estaba bien y en 6 meses después el indicador se fue al Cairo. ¿Qué me dice a mí? Que la auditoría financiera a dicha institución hace 6 meses no era real. Porque una institución no se deteriora tan rápidamente. Empieza a deteriorarse, empieza a deteriorarse, empieza a deteriorarse, empiezan las crisis, empiezan a ahondarse una crisis, a ahondarse otra crisis, y como solían decir nuestros abuelitos, pues empieza a llover sobre mojado, ¿no? Empieza el tema de retiros, el tema de mayores rumores, el tema de disminución de las personas que toman crédito, y si ya no toman crédito, entonces mejor ya no les pago, entonces empiezan a disminuir más flujos, y eso es lo que determina si la institución puede mejorar o no. Entonces, parar esas pequeñas crisis a tiempo pueden representar la diferencia entre mantener una institución o no mantenerla a flote. Y claro, ¿eso en qué conlleva? ¿O eso en qué desencadena? Nuevamente, en la confianza de sus inversores y clientes. Los inversores son los accionistas y obviamente sus clientes son todos y cada uno de sus depositantes. Y para eso, ¿qué es importante entender? Es importante tener el, el ciclo de riesgo. ¿Y qué es este ciclo de riesgo? El ciclo de riesgo no es nada más que aprender a identificar y estimar el riesgo, medirlo, cuantificarlo y decir, bueno, yo probablemente puedo perder los intereses en esta gestión o en esta otra o en este otro motivo. Y tengo que diseñar estrategias, ¿no es cierto? Diseñar estrategias que me permitan disminuir esos riesgos, que me permitan eh, reducir ese riesgo, porque el riesgo no se puede eliminar. El riesgo está per se ahí. Lo que sí podemos hacer es disminuir el nivel de riesgo, poner controles, poner paneles que me permitan guiarme y que me permitan guiarme para tomar decisiones en momentos de crisis. Entonces, para una crisis, efectivamente, nadie está totalmente preparado, pero sí tengo pasos que me permitirán saber cómo actuar en esas crisis, ¿no? Es como lo que nos comentaban cuando habían las posibilidades de terremotos o de explosiones, que solo nos acordamos cuando existen, ¿no? O sea, la famosa la mochila para el terremoto, solo se hace acuerdo después de un mes del terremoto. Pero si les dicen ustedes, hoy día tienen la mochila del terremoto y esa ya no existe. Pero les apuesto que en mayo del 2016, que fue después del terremoto, todas las empresas hablábamos de la mochila de supervivencia que se llamaba, ¿no? Entonces, ¿qué son eso? Son estrategias.
que si tuviéramos desde mucho antes, nos permiten evaluar, mejorar el manejo de este tipo de escenarios, de crisis, ¿no? Y esto genera validaciones operativas que permiten mejorar el actuar del día a día de cada una de las personas. Para luego decir, bueno, ok, ya tengo el riesgo, tengo el control, tengo el diseño de la política para poder generar, y en el caso de que pase, implanto esos pasos a seguir y hago el seguimiento de esto. Pero ahí no se acaba el riesgo. Ese riesgo inicia tal vez con una nueva crisis de tasas, con un mercado mucho más complejo y sobre todo en Ecuador, con una parte política que a veces es muy cambiante, muy, muy cambiante. ¿Sí? Entonces, es importantísimo tener sistemas que evalúen la precisión y la confiabilidad de los estados financieros, porque los estados financieros no es nada más que la carta de presentación de una empresa. ¿Le pasamos, por favor? Y para eso, los riesgos de la industria financiera y su impacto son muy altos, muy altos. Y yo me quisiera primero enfocar tal vez en el riesgo crediticio. ¿Y este riesgo qué implica? Implica entender el incumplimiento que se puede dar por la contraparte, ¿no es cierto? La persona a la que presté el dinero. Y hoy en día hay muchas empresas que te dicen, mira, ¿sabes qué? Yo te vendo el software que poco y más predice el comportamiento de pago de tu cliente en los últimos 2 años y te va a ir advirtiendo, pero cada minuto de ese nivel de riesgo. Y tú dices, o sea, ¿realmente lo tienen? Dices, sí, mira, es un modelo XBoost de Machine Learning que aplica inteligencia artificial y que implica poco y más la bola mágica del mundo. Y uno dice, ¿en serio sí lo hace? Y si yo no tengo el conocimiento para entender qué dice ese modelo, simplemente estoy comprando algo que no lo sé manejar. Estoy comprándome un Ferrari para andar por una casa llena de huecos. Y que el momento en que tengo que prender el Ferrari, ni siquiera sé cuál es su sistema de encendido, ¿no? Entonces, yo tengo que aprender a manejar los riesgos de acuerdo al nivel de institución en la que me encuentro. Si estoy dando créditos en una caja de ahorro que tengo $200,000 para prestar y cada crédito poco y más es de $1,000, chuta, el nivel de metodología que debo usar para otorgar la operación crediticia no es pues un modelo como digo yo, poco y más de la NASA para entregarle esa operación. Al contrario, yo tengo que ver mucho la generación de ingresos de esas personas y el nivel de capital que me puede pagar. Y eso no, a veces la inteligencia artificial no lo puede predecir o no lo puede gestionar. ¿Por qué? Porque la data que tienen para tomar ese tipo de decisiones es mínima. Entonces, nos enfrentamos a un riesgo operativo brutal. ¿Y qué es el riesgo operativo? El riesgo operativo nada más es todos los procesos que se pudieron hacer bien o mal. Y el proceso falló no solo en la compra del modelo, sino en que aparte de comprar el modelo, tenían que verificar si había data para gestionar ese modelo. Y entonces te pueden vender la última, como digo yo, el último Ferrari que corre a 300 kilómetros por hora y está aprobado en la mejor pista de carreras de, no sé, de Abu Dhabi, pero que necesita transitar en las calles de Quito, que son llenas de huecos, llenas de curvas y que nunca van a llegar a una velocidad de 100 kilómetros por hora en 3 segundos. Entonces no necesitas un Ferrari, necesitas un vehículo que vaya a una velocidad normal, pero que sobre todo tenga una estabilidad muy fuerte. Entonces, ahí no hay una falla operativa, sino una falla en la toma de decisión. Y eso ya genera una falla en todo el proceso de crédito. Entonces, yo tengo que saber administrar el nivel de riesgo de acuerdo al tamaño de entidad que soy.
y al mercado al que me enfrento. Si nosotros decimos, el mercado ecuatoriano es más estable, claro que es más estable, pero ha sido más estable fruto de que no hemos tenido crisis, creo que desde el 99 en el sistema financiero. Pero eso no quiere decir que no ha habido crisis en el mundo. En el 2008 hubo crisis en Estados Unidos. ¿Y esa crisis nos afectó o no nos afectó? Al contrario, no nos afectó, nos benefició. Pero la crisis del año anterior en la cual las tasas LIBOR se crecieron, ¿nos afectó o no nos afectó? Claro que nos afectó, porque la liquidez local disminuyó y las tasas subieron. Y hoy estamos en el problema contrario. No supimos evaluar correctamente que ya teníamos la liquidez suficiente y las instituciones hoy en día están llenas de liquidez y las tasas de interés están por el suelo. ¿Pero qué genera eso? Disminución de ingresos para las personas naturales. Muchas de las personas naturales que tenían sus depósitos dependiendo o que viven, muchas sobre todo personas adultas mayores, que viven de la renta de sus depósitos, hoy se encuentran en una tensión fuerte porque el nivel de la tasa de interés bajó del 10 al 6. Eso quiere decir que su ingreso bajó de 100 a $60 por X tiempo, ¿no? Por mes a veces. Entonces, claro, su nivel de ingreso disminuye fuerte. Y si las cosas suben por el tema de la inflación y sus ingresos disminuyen, la pobreza se siente mucho más fuerte y eso genera crisis. Y esa crisis les lleva generalmente enfermedades. Entonces, el mercado está tenso, el mercado está siendo muy perceptivo de las tasas. ¿Ya? Y eso generó un mercado mucho más competitivo. Y la información va a generar mercados todavía más competitivos. Eso es lo que ha desencadenado, por ejemplo, el cierre de las 3 instituciones que acabamos de ver. Como hay mercados más competitivos, más fuertes, sobrellevar las crisis es cada vez más difícil, porque una crisis se ahonda mucho más rápido. Y también tenemos de lado, al lado, el tema regulatorio. Si hoy en día tenemos más y más y más regulación, que no se va adaptando a las nuevas metodologías de actuación de las personas, va cambiando eso. Entonces, ¿qué tanto yo puedo evitar multas? Porque, claro, para bancos grandes, asumir una multa puede ser viable, pero la idea no es generar multas o sanciones. Lo importante es transmitir esa seguridad a mis clientes, porque la multa o la sanción que le puedan dar se la puede hasta pagar, ¿no? Como se dice, ¿no es cierto? Pero el proceso reputacional que queda en la mente de un consumidor no se la puede cambiar de la noche a la mañana. Son muchos procesos que actúan en la decisión de las personas. Entonces, la memoria de las personas no es tan frágil como nosotros a veces pensamos. Entonces, eso también genera que nosotros, las decisiones que tengamos que tomar, deban ser mucho más sostenidas en el tiempo. Deban haber procesos estratégicos que deban buscar mayor estabilidad en la toma de decisiones, que no desencadenen crisis fuertes, que desencadenen problemas del día a día, como digo yo, problemas que puedan ser gestionados. Y parte de eso es mantenerse con el regulador, con una comunicación fluida, entender la norma, presentar los informes a tiempo. Entonces, esos son riesgos claves que en la industria impactan muy fuerte a las entidades financieras y que el momento en que impacta la entidad financiera, por ende, afectan a sus balances. Sí, entonces es importantísimo tener claro que la gestión de riesgos maximiza esa eficiencia, maximiza la rentabilidad de las instituciones y en un mercado en el cual la rentabilidad cada vez se ha venido a menos. Si las mismas empresas tienen rentabilidades más pequeñas, lo que pasa es que las subsidiarias de esas empresas, que en este caso son las instituciones financieras, también empiezan a tener márgenes más pequeños. Y esos márgenes más pequeños no se dan porque son más entidades más chiquitas, sino se dan porque la cantidad de información que tienen es más amplia.
¿Le podemos pasar, por favor? Ya estamos casi cerca. Y claro, la auditoría financiera busca detectar esos errores o esos posibles fraudes y asegurar el cumplimiento estricto de estas regulaciones. ¿Para qué? Para mantener lo que indirectamente siempre va a regresar al básico de la industria, que es otorgar créditos de manera consciente y que esos créditos retornen con una tasa de interés a las instituciones financieras para que esas instituciones financieras puedan retornar los flujos a las tasas que pactaron con sus depositantes. Y eso que va a generar que sus depositantes, a la vez que se ven reflejados sus intereses, generen más confianza, generen una mayor interacción con la entidad y dejen mayores ahorros en la misma entidad. Y esta entidad nuevamente vuelve a otorgar créditos a agentes de empresas que necesitan liquidez y que luego son retornados con ingresos. Es por eso que hoy día se reactivan más los créditos. Como hay más liquidez, las instituciones financieras ofrecen mayores facilidades en el crédito, incluso a tasas un poco más bajas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de reactivar el proceso económico. Y eso es importantísimo para no solo la industria financiera, sino para la economía en general. Porque el momento en que dinamizamos el proceso económico, este proceso económico va maximizando. Esta persona que ganó X valor consume parte de ese valor de intereses en ciertos bienes. Y esos bienes generan trabajo. Y ese trabajo genera un ahorro de un tercero que se ve retornado en más depósitos para estas o las mismas instituciones o para otras instituciones. Y eso va dinamizando la economía. ¿Ah? Va dinamizando la economía. Pero si por el contrario también genera menos movimiento, va en un círculo vicioso hacia adentro, que cada vez va a ser más pequeña la economía, menos ingresos, menos gastos de las familias y al haber menos gastos de las familias, más crisis. Y más crisis y problemas, incluso sociales. ¿Podemos pasarle, David? Y claro, algo que es supremamente importante, es clarísimo que no vamos a contratar, como les decía, el modelo tecnológico más, como digo yo, más de última tecnología para procesos de análisis de datos, pero sí puedo contratar esa tecnología para gestión de reclamos, para gestión de consulta de saldos, para gestión de prevenir fraudes, para buscar estas transacciones sospechosas, para buscar en tiempo real valores ilógicos dentro de mi balance. Tengo que automatizar ciertos procesos, o sea, la emisión de certificados, antes necesitábamos una secretaria que poco y más escribía y verificaba los saldos de las papeletas de depósitos, pero hoy en día, como es un proceso repetitivo, esos procesos que también se llaman procesos robóticos, ya tienen que ser automáticos. Y cada vez las entidades les dicen, vea usted, autogestiónese y el certificado le sale en segundos. Entonces usted lo solicita, en 5 segundos se descuenta de su cuenta el valor del certificado y en 3 segundos ya tiene su certificado con firma digital y que es verificado por la institución. Y que por detrás tiene el famoso blockchain que le hace eh, no falsificable y que le da transparencia y seguridad de la información en el registro de las transacciones, en la gestión de eso. Entonces, la tecnología, si bien ha ayudado a tener más riesgos, también ha ayudado a automatizar ciertos procesos que les permiten ahora a los administradores de riesgos enfocarse más bien en evaluar los riesgos nuevos a los que se enfrenta la institución y que los procesos operativos ya sean cada vez más automatizados y sean cada vez un menor dolor de cabeza para la institución. Entonces, la tecnología tiene sus pros y sus contras y tenemos que irla
llevando de la mano. Es algo que vamos a tener, con lo cual vamos a tener que vivir. Es algo que las nuevas sociedades, pues, los millennials, los centennials, es parte de su vida, así nacieron y así van a tomar sus decisiones. Ellos toman su decisión en función de la información del celular. Para ellos, nunca conocieron una cartola de crédito o una cartola de depósitos. Para ellos, nacieron con una app que sabe cuánta plata tiene. Y que, como digo, ahora hasta en las escuelas les venden aplicativos en los cuales pueden consumir en el bar o no. Entonces, para ellos ya es un tema natural. Así nacieron, así van a tomar decisiones y así se genera, y así marchará ahora la economía. Sí. ¿Y eso a qué nos llevará? A tomar estrategias, a buscar estrategias para crecer, para reducir costos, para diversificar el ingreso, para saber en qué mercado puedo entrar, en qué mercado todavía no estoy preparado para entrar, para gestionar medios de pago, gestionar tarjetas de crédito, reducir efectivamente los riesgos innecesarios a los que me puedo ver enfrentado y buscar acciones que permitan nuevos mercados, nuevas tasas, nuevos productos, nuevos paneles de administración, gestionar a más largo plazo, buscar que me dejen depósitos a mayores plazos, fidelizar a los clientes. Y estas estrategias son las que me permitirán capear las crisis o que me permitirán estar preparados para esas crisis. Entonces, para ello necesito formarme, porque si bien tengo una instrucción en el día a día, algo que es importantísimo es poder compararme, ¿no? Cuando generalmente este es el ejemplo que a veces lo damos en la clase, pero ¿cómo saber si estás gordito o estás flaquito? Entonces yo les digo siempre, no, ustedes viendo una foto no pueden saber si estás gordito o flaquito. Tú tienes que ver el video o tienes que ver varias fotos en el tiempo para decir, no, estoy más flaquito que en aquel tiempo, o estoy mucho mejor y si ha dado resultado el hecho de que he entrado al gimnasio, mira, aquí se ve claramente en la foto. Entonces, esas estrategias y esos procesos tienen que irse midiendo, validando. Y no son un proceso de una sola toma de decisión, sino es el proceso de varios factores que pueden influir en eso. Y esos factores son los que tengo que prepararme, gestionar, manejar. Entonces, Vivi, le podemos pasar. Entonces, en conclusión, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las claves de la eficiencia financiera? Primero, tener una ventaja competitiva. Y esa ventaja competitiva es de estar preparado para manejar los riesgos y no solo mantenerme en el mero cumplimiento de la normativa, sino entender que los riesgos son motores de eficiencia. Buscar esas deficiencias, buscar esa sostenibilidad y mejorar la reputación de la entidad para que esa confianza me genere el crecimiento que busco. Y esa protección de depósitos y de crecimiento viene dado, obviamente, por invertir en controles, invertir en gestiones efectivas, en proteger los activos, en manejar de manera adecuada mi cartera, en ir gestionando mis provisiones en tiempos de bonanza, tener provisiones más altas, en tiempos de crisis, bajar el nivel de provisiones para bajar el gasto, pero entender cuándo entré y cuándo no entré en crisis. Y eso me va a permitir asegurar el crecimiento sostenido y sostenible de la institución para que todas las partes involucradas en el negocio, que son llamadas stakeholders, se sientan seguros de las inversiones que hacen. Y esa seguridad les inyecte confianza para que se vuelvan nuestros mejores agentes de publicidad. Y en la banca o en la industria financiera, yo puedo decir que el mejor propulsor de marketing de cualquier institución financiera son sus clientes. Y obviamente adaptarlas a las tecnologías actuales con las mejores prácticas
en el sector de intermediación bancaria es o sea, tiene que ser trascendental porque eso debe transmitir seguridad, transparencia y eficiencia. Sí, en esa línea, pues les invitamos siempre desde nuestra visión del día a día, a que puedan participar en los cursos que dictamos como el IBPF para poder debatir, incluso aprender o discutir de ciertas estrategias e ir midiéndolas con las herramientas que se van generando en el día a día. Eso es en gran medida lo que les quería transmitir y pues en este momento pasaríamos al espacio de preguntas y respuestas que se deberían, tal vez, si es que las tengo en este momento, si no las podríamos ir solventando. Excelente, muchísimas gracias Luis, muy buena tu presentación, súper clara, temas importantes a tratar, ¿no? Y sí, tenemos una consulta que nos hace Yanela Campos, nos dice, buenas noches, y para la gestión, se me perdió, y para la gestión de riesgos en el mercado de valores, ¿qué medidas y estrategias recomiendan? Ya, el mercado de valores también, chévere pregunta, Yanela, es parte del manejo de las rentabilidades, de las inversiones que hacen estas personas. El mercado de valores, obviamente, hoy en día se ha vuelto mucho más atractivo. ¿Por qué? Porque las tasas de interés que ofrecen las instituciones financieras han disminuido, pero hay que tener claro una cosa. Esos mercados de valores atrás tienen activos que generan o no generan ingresos. Entonces, el evaluar los mercados de valores es hoy en día mucho más importante. ¿Por qué? Porque si las instituciones tienen bastante dinero y tienen bastante liquidez, necesitan rentabilizar. O sea, como digo yo, las instituciones financieras no les sirve de nada tener el dinero en las bóvedas. Lo único que produce es moho ahí. Entonces se van a dañar los billetes nada más. Pero las instituciones necesitan tener eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entender ahora mercados de valores, entender empresas en las cuales invierten ya no solo en papeles comerciales, sino también en acciones. Y el depositante de a pie que ha visto disminuida su renta, también se ve atraído por ese tipo de acciones, donde tal vez a través de especulación puedas en cierto tiempo incrementar tu nivel de renta, pero que si no conoces a bien el negocio que está por detrás, o sea, la acción que está por detrás, puedes perder también hasta el capital. Y eso implica mayores pérdidas. Entonces, ahí viene el concepto más claro que siempre se habla de riesgos. A mayor riesgo hay mayor rentabilidad, pero también puede haber mayor pérdida. O sea, hay de los dos lados, ¿no? Rentabilidad y pérdida alta en un nivel de riesgo alto. Excelente, mi querido Luis. Muchísimas gracias. Tenemos otra inquietud. ¿Qué metodologías recomiendas hoy en día para identificar y priorizar los riesgos más críticos en el sector bancario? Bueno, dependerá del tipo de riesgos. Es una pregunta bastante amplia, pero va a depender del tipo de riesgos. Hoy en día, pues, voy a hablar un poco de los tres más grandes. En el tema de riesgo de crédito, asegurar metodologías crediticias y metodologías de evaluación constante de la cartera, sobre todo ver procesos tempranos de mora, procesos tempranos de deterioro, malas prácticas en la parte de riesgo operativo, es indispensable. Entonces, esa es la metodología que creo que hay que ajustar en el tema de crédito. En el tema de liquidez, tener planes de contingencia muy, muy probados y buscar generar que se prueben esos planes de contingencia para actuar como en crisis, ¿no? O sea, como lo que generalmente nos sugieren los bomberos. Vean, harán un simulacro. ¿Por qué? Porque así por lo menos saben para dónde correr y no chocarse en la siguiente. Entonces, en la liquidez, los planes de contingencia tienen que ser probados, o sea, no solo es escribir, sino también probarlos. No es solo cumplir la norma, sino ser eficientes con esa norma. Y tal vez en el último tema, en el riesgo operativo, pues es clarísimo que lo que busca la matriz de riesgo operativo, la matriz de eventos, saber qué priorizar, porque todos tenemos una cantidad de riesgos cada vez más grandes. Entonces, lo que busca esa matriz es priorizarla. ¿Qué riesgo lo atiendo primero?
porque la cantidad de recursos que tenemos como instituciones no es ilimitada. Yo, como les sé decir, yo quisiera 50 o 60 analistas para que cada uno pues, pueda solventar cada problema, pero el nivel de recursos que tengo cada vez es muy limitado. Entonces la matriz me va a permitir tal vez priorizar eso. ¿A cuál le doy más importancia? ¿O cuál solvento primero? ¿O disminuyo más con un control? Excelente. Luis, tenemos otra inquietud. Nos dice Misa, ¿qué tan favorable es invertir en el sector público, como por ejemplo el Ministerio de Finanzas? Es una buena pregunta, un poco de responsabilidad hacia los que siempre damos las opiniones, pero es complejo decirte no le inviertas, ¿no? Si fuéramos a la parte teórica, un Estado solo quebraría cuando quiebre el Ecuador. Pero dependerá mucho de cuánto quieres invertir. Como instituciones tenemos la obligatoriedad de invertirlo de ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay norma que nos obliga a invertir. La norma del encaje nos obliga a invertir en el sector público, en el Ministerio de Finanzas. Pero sabemos claramente que habrá gobiernos que utilizan bien esos fondos y que sí te los van a devolver, como hay gobiernos que tal vez no los utilizan tan bien y ya es un criterio de cuánto quieres invertir y cuánto no, o cuánto te obligan a invertir y cuánto no. Entonces, darte la respuesta específica de si deberías invertir o no, dependerá mucho de qué tanta liquidez tienes hoy en día. Tal vez si tienes mucha liquidez, pues es necesario, pero mañana tal vez no es lo eficiente porque si necesitas eh, hacer uso de esos fondos, el Estado no es el primero que te paga. Entonces, va a depender de tu posición económica. Perfecto. Tenemos otra inquietud. Alexa Pérez dice, ¿con qué frecuencia se debería revisar el marco de apetito de riesgo de una institución? Bueno, esa es una buena pregunta, muy chévere, pero decimos que el apetito de riesgo es algo que puede cambiar tan rápido como la crisis que puede afectar a una institución. El ejemplo más claro, pues lo acabamos de ver un poco en esta discusión, y es la declaración que hizo el presidente del banco, ¿no es cierto? Entonces, claro, el apetito de riesgo que tenía ese día era brutal el señor, y era por el manejo de la crisis que tal vez tenía, que como personas, pues podemos influenciarnos por muchas cosas. ¿Estuvo correcto? Obviamente no estuvo correcto, pero el apetito del riesgo que tenían al día siguiente como institución era mínima. Entonces, no iban a cambiar su apetito de riesgo, tenían que actuar ese momento. Entonces, el apetito de riesgo se debe evaluar al menos anualmente, pero va a depender mucho de la circunstancia a la que te enfrentes. Entonces, en cada circunstancia, tu apetito de riesgo debe ser medido. Y claro, si le decías al día siguiente que salga a dar una declaración, el nivel de apetito de riesgo era nulo. No salía y no debía haber salido. Y fue lo correcto, no salió. Y no le vamos a ver por un buen tiempo, creo yo. Perfecto, Luis, interesante. La última inquietud nos deja Yesenia Barrio Nuevo. Dice, buenas noches, ¿alguna sugerencia de literatura para realizar pruebas de estrés para medir el riesgo de liquidez? Bueno, hay un libro bastante interesante que es el VAR, ¿no es cierto? Es así como todos los conocemos, Value at Risk, eh, que te explica un poco medidas de gestión de riesgo, ¿no? Sin embargo, si me dices a mí, las mejores pruebas de estrés que podrías realizar es con las que tú realmente hayas tenido en tu historia como institución. Entonces, si has tenido retiros fuertes, va a depender de tu concentración. ¿Tienes un depositante muy alto? Prueba a ver si ese se retira, ¿qué pasa? Y anda probando con 2, con 3, con 20, con 100, con top 1000 de clientes. Si se retiran el top 1000 de clientes, ¿qué pasaría? Entonces, tal vez una prueba de estrés específica, ¿no? Pero sí date tiempo tal vez para ir probando algunos escenarios. Y esos escenarios hazlos que muestren tu realidad. La norma te dice tienes que hacer escenarios de estrés. No te dice haz 1, haz 20 o haz 1000. Mi recomendación, haz los que tú creas
con los que te sientes confortable. Al menos el top 5, ¿ya? El top 5, el 5% de depósitos, a ver cómo te va. Y ahí tú vas a ver, no, mira, mi indicador sí se movió, no se movió. Y pruebas tal vez el siguiente semestre con el top 10 y mueves la pluma, ¿no? Al final, nadie te puede decir que ese escenario de estrés se va a realizar. Como su nombre lo indica, es un escenario, es una prueba. La realidad solo se dará cuando el evento pase. Y ahí vas a tener que saber hasta cuándo. Esto, chicos. Excelente, muchísimas gracias, mi estimado Luis. Y bueno, el día de hoy te hacemos justamente la entrega de este certificado digital a nombre del IPBF dirigido hacia Luis Osvaldo Bonilla Médicis por participar en la ponencia Auditoría Financiera y Gestión de Riesgos para maximizar la eficiencia bancaria, desarrollado en modalidad virtual con una duración de 1 hora. Quito, 20 de agosto del 2025. También queríamos comentarles justamente que todos estos temas que se trataron en el webinar van a estar presentes dentro de este programa de riesgos bancarios que tenemos fecha de inicio el 22 de septiembre. Luis Bonilla es docente justamente de este programa, él va a estar acompañándoles, así que a todas las personas que estén interesadas en conocer más detalles de este programa, el tema de horarios, malla curricular, el tema de costos, pueden escanear el código QR y con muchísimo gusto les ayudamos con toda su información. Eso sería todo, mi querido Luis, que tengas una excelente noche, muchísimas gracias por tu ponencia, un excelente tema, y a todos ustedes que formaron parte de este webinar, muchísimas gracias también. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias, una excelente noche para todos. Potencia los conocimientos, evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia.